Camino al cielo. Quiero hablar bajo el tema punto de retorno, o en inglés turning point, sería en inglés. Basado en Juan 3, 1 al 6, que es la historia de Nicodemos, que hablaré brevemente más adelante en el sermón. Miren, la salvación viene siendo como una casa. Recuerden que esta semana, esta serie se enfoca podemos decir que es teología wesleyana. Yo estoy tratando de ir a nuestras raíces wesleyanas desde el punto de vista de Wesley y bíblico, qué es lo que nosotros pensamos y creemos, ¿verdad? Y podemos ver que este camino al cielo es un proceso. Nosotros vamos camino al cielo. Llegar al cielo es nuestra meta. Es un proceso. Y la semana pasada hablamos del pecado original, ¿verdad? Y cómo ese pecado afecta a toda la humanidad. Y hablamos de la gracia preveniente y cómo esa gracia es Dios obrando en la vida de cada persona para que se acerque a Dios. Hoy quiero añadir 2 puntos a esto, que sería la gracia salvadora y hablar acerca de los efectos de la salvación, desde esta perspectiva wesleyana que estamos hablando. Cuando hablamos de salvación y conversión son 2 conceptos muy interesantes, porque salvación es lo que Dios hace. Conversión es lo que el ser humano hace. Eso es importante. Salvación es lo que Dios hace y la conversión es mi respuesta como ser humano a Dios, ¿verdad? A esa salvación que Dios ofrece. Y la salvación o conversión es vista como una casa, ¿verdad? La casa tiene un balcón, tiene una entrada, sala, cocina, comedor y tiene diferentes cuartos. Y es por eso que nosotros debemos ir trabajando en nuestro proceso de conversión, porque es un proceso. Vamos abriendo a Dios algunas áreas de nuestra vida. A veces abrimos completamente, pero siempre, cuando yo era joven, escuchaba a los predicadores hablar acerca de rinde a Dios esas áreas de tu vida que todavía no han sido rendidas. Y ahora, como un cristiano que llevo años en el evangelio y pastoreando personas, me he dado cuenta de que lo que decían esos predicadores es verdad. Y hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan convertirse, que necesitan experimentar esa salvación de Dios. Y Dios entra en la escena humana y nos hace conscientes de nuestra condición pecaminosa. Y tenemos que reconocer que la conversión es un proceso de toda la vida. Porque el cristianismo es algo dinámico, no es algo estático, no es algo que pasa de una vez y por todas. A veces pensamos que la salvación es una experiencia personal y que se resolvió cuando aceptamos a Jesucristo, hicimos una oracioncita y nos vamos para el cielo. No. La conversión es un proceso de toda la vida, en el cual tenemos que trabajar en ella juntamente con Dios, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos hacer nada para merecer nuestra salvación. Pero John Wesley decía, hay una parte que como seres humanos nosotros tenemos que hacer. Y es importante ver que la salvación y la conversión es un proceso de toda la vida. No es algo mágico. Es una de mis críticas que yo siempre le digo a los evangelistas, a los televangelistas, Billy Graham y otros, donde invitan a la gente a hacer una oración y dice, ahora eres salvo. Bueno, ahora comenzaste tu proceso de conversión, tú comenzaste tu proceso de salvación. Por eso necesitas una iglesia, por eso necesitas un pastor, para que te ayude a pensar sobre las verdades bíblicas y en el contexto de iglesia tú vas a crecer en tu conversión y salvación. Ahora bien, cuando hablamos de esta gracia salvadora, debe ser descrita de 2 lados, que ya le dije al principio. El primer lado es el lado divino y el lado humano. Del lado divino, cuando hablamos de salvación, tenemos que aceptar que la salvación es por gracia solamente. Pastor, ¿cómo soy salvo? Por gracia solamente. Es algo que Dios te da, que Dios otorga a través de la persona de Cristo Jesús. No hay nada que tú puedas hacer o tener para poder merecer esa gracia. Por más bueno que tú seas, por más bueno que yo sea, no hay nada que podamos hacer para poder merecer la salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que es por acción divina en que todos somos salvos y salvas. Somos salvos por gracia, ¿verdad?
Aquí está entra la cuestión de diferentes doctrinas que se debaten, salvo siempre salvo y entre otras cosas, pero reconocemos que somos salvos por gracia. Ahora, ese es el lado divino. Ahora, el lado humano, especialmente en la tradición wesleyana, se habla de la responsabilidad humana. Del lado humano se necesita fe. O sea, tenemos que creer en la verdad de Dios, en lo que Dios ha revelado en sus escrituras, en la persona de Cristo Jesús, y la aceptamos. Necesitamos tener fe en eso que Dios ha hecho, en la palabra de Dios, en lo que escuchamos, la voz de Dios. Por eso Efesios 2:8 dice, nuevamente, primero dice que por gracia somos salvos y habla acerca de por medio de la fe. La fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Es yo acepto lo que Dios ha hecho por mí en la cruz del Calvario y lo que Dios ha hecho en mi vida. La fe es nuestra reacción a la acción previa de Dios. Aún esa misma fe es dada por Dios a través de la gracia preveniente que hablamos la semana pasada, que es la gracia que actúa en nuestros corazones aún antes de nosotros conocer a Dios. Entonces, cuando hablamos de esa fe, hay dos puntitos que quiero hablarle acerca de esa fe. Nuestra fe es cuando respondemos a Dios, ¿verdad? A la salvación de Dios, a la gracia de Dios. Y esto conlleva dos cosas. Por un lado, arrepentimiento y por otro lado, creencia, ¿verdad? Cuando creemos en Dios, aceptamos a Dios. En Hechos 26:20 dice, sino que anunciamos primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ¿cómo yo expreso mi fe? Y esa fe va a trabajar en mí. Voy a tener arrepentimiento, un cambio en mi corazón. Donde antes yo perseguía el pecado, ahora yo persigo a Dios y ahora persigo la santidad, ¿verdad? En un tiempo vivíamos en pecado y no pensábamos en Dios. Ahora hemos dejado el pecado y ahora pensamos siempre en Dios. Así que este arrepentimiento trae un conocimiento de quiénes somos, de nuestra condición humana, ¿verdad? Cuando usted se recuerda su experiencia de conversión, salvación, o ha tenido esas experiencias con Dios donde usted se siente que no es digno, ¿verdad? O digna, porque hay tanto pecado y maldad en usted que usted ha experimentado un Dios tan santo y usted no era digno. Y por lo tanto usted muestra un arrepentimiento y dice, yo quiero ser como dice la Escritura, ser lo que ese Dios quiere que yo sea. Y también trae una convicción, que es lo que estoy hablando, ese sentido de culpa, donde estamos sensibles a Dios y sensibles a que hemos violentado la ley de Dios. Y este arrepentimiento también trae un cambio de mente, ¿verdad? La historia del hijo pródigo de Lucas 15, volveré a casa de mi padre, ¿verdad? Volveré, me arrepiento de todo lo que hice y quiero cambiar mi mentalidad. Eso es por un lado, hablamos del arrepentimiento. Ahora bien, cuando hablamos de la parte de creer, o sea, cuando hablamos de fe, fe es la respuesta a la salvación de Dios, porque creemos. Y esa fe se refleja en arrepentimiento y también en creer, que nuestra creencia, nuestra fe está enraizada en Dios. Creemos que Dios es amor. Creemos seguramente que Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación. Creemos que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, que a través de Él podemos ser salvos. Y esa creencia nos lleva a obedecer a Dios, a su palabra, y obedecemos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos en esta vida. Y eso es la reacción humana de la gracia hacia la gracia salvadora. Por un lado, resumiendo esta sección, Dios, hay un lado divino. No hay nada que podamos hacer, que solamente Dios puede hacer. Y por otro lado está el lado humano, donde es el ser humano que reacciona a esta salvación por medio de la fe, y esta fe que trae arrepentimiento y creencia en nuestros corazones. Ahora bien, cuando hablamos entonces de cuáles son los efectos de esa salvación, cuáles son esa transformación, cuáles son esos efectos de esa salvación en nuestra vida.
¿Qué es lo que pasa de acuerdo a la Biblia? ¿Qué pasa en nuestra vida como creyentes? Recuerden, aunque estoy aquí hablando de algunos conceptos teológicos, el problema de la teología sistemática es que a veces quiere ser muy sistemática, pero esto puede actuar en nuestra vida en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Solamente estamos tratando de organizadamente entender qué es lo que ocurre en la salvación y en la conversión del ser humano. ¿Cuáles son algunos de estos efectos cuando yo recibo esa salvación por medio de la fe que Dios me otorgó? Bueno, hay varios conceptos que voy a lanzar aquí para que tengamos en mente. La justificación es una de las cosas que ocurren. Somos declarados justos delante de Dios. Somos justificados por medio de la fe. Recuerden que hablamos en el primer sermón, hablamos acerca de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, heredada de Adán o impuesta, depende de la posición que usted tome, pero está en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Inmediatamente a través cuando aceptamos la salvación de Dios, somos justificados, somos declarados justos. O sea, ¿por qué, pastor? Porque por nuestros pecados somos culpables. Y al recibir a Jesucristo, Él pagó nuestros pecados y ahora somos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y la justificación trae, ¿verdad?, ese perdón de pecados en nuestra vida. ¿Ok? Hay otro problema, que es el problema de la culpa. El problema de la culpa se resuelve. Bueno, hay gente hay psicópatas que no tienen ese sentido de culpa, ¿verdad? Esos serial killers y toda esa gente, una de las cosas que dice es que ellos no tienen ese sentido de culpa en ellos. Pero ese problema de culpa del pecado es resuelto también en la salvación. Los pecados del pasado han sido perdonados. Los pecados que puedas cometer van a ser perdonados. Dios nos ha perdonado los pecados, no debes sentir culpa. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, el problema de la culpa, de ese error, de ese pecado que tú hayas hecho en el pasado, en Cristo Jesús, tú has sido perdonado, tú has sido perdonada y eso queda borrado de la memoria de Dios. Ahora, el problema es, pastor, yo sé que yo he sido perdonado, no puedo olvidar, no me puedo perdonar yo mismo o yo misma. Recuerden, quien olvida los pecados, de acuerdo al pasaje de Isaías, es Dios. Pero tú no lo olvidas. Por eso tienes que permitir que Dios trabaje en tu mente, tu corazón, en tu memoria, para que tu memoria sea sanada también. Porque es parte de nuestra condición humana, ¿verdad? Pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos seguridad y que hemos sido perdonados y perdonadas en Él. Así que el problema de la culpa es eliminado de cierta manera. Lo que nos lleva entonces al concepto del nuevo nacimiento, que es la renovación de esa naturaleza caída, lo que se hace en el bautismo de las aguas o en la confirmación a los que fueron bautizados más jóvenes. Es el bautismo, representa, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento en que ahora participamos en la naturaleza de Cristo. Eso es el efecto de la salvación. Antes yo participaba en la naturaleza del mundo, en la naturaleza del hombre caído, la mujer caída. Ahora participo a través del nuevo nacimiento en la naturaleza de Jesucristo. Y lo que nos lleva entonces también al concepto de la reconciliación. Eso es otro efecto de la salvación y la conversión, en que hemos sido reconciliados con Dios. Tu relación con Dios ha sido restablecida. Es un proceso de restauración de todas las relaciones que han sido dañadas, comenzando con tu relación con Dios, con tu ser, con los demás y con el resto de la creación. Esos son efectos de la salvación y de la transformación que está ocurriendo en nuestra vida mientras estamos caminando hacia el cielo, mientras estamos viviendo nuestra vida cristiana. Hay una renovación en nuestra naturaleza, hay una reconciliación. Y aquí está otro concepto importante, que es el concepto del pecado. Ya voluntariamente yo no peco. Esa es la cuestión. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley. Puede que usted cometa una falta, una falla, hasta un pecado. Puede que usted lo cometa.
Pero la naturaleza en la que vivimos ahora como creyentes es que nosotros nos estamos moviendo hacia Dios, no hacia el pecado. No voluntariamente yo voy a decir, me recuerdo el sermón de Yosmar. Él hablaba bien crudo de esto, yo soy un poquito más reservado. Pero si ustedes se recuerdan el sermón de él, visítelo. Crudamente él hablaba de cómo la gente planifica pecar. ¿Verdad? Pero yo no voluntariamente nosotros como creyentes, yo y cualquier otra persona, no dice hoy me voy a ir allá y voy a hacer esto y voy a pecar aquí, voy a pecar allá. Esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es movernos hacia Dios, no hacia el pecado. Ok, pastor, ¿y si peco? Bueno, peca, hay gracia para ti, hay gracia para mí, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que naturalmente nuestra inclinación ahora como creyentes es hacia no pecar, no hacia el pecado, que es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y lo que hablamos entonces de la justificación inicial, que es algo que Dios hace, inicia en nosotros. El nuevo nacimiento es algo que Dios hace en nosotros. La santificación es lo que Dios inicia en nosotros. Y la santificación inicial es cuando comenzamos a caminar hacia la madurez cristiana, ¿verdad? Y se supone que sea como que estamos caminando hacia arriba, ¿verdad? Se supone que estemos caminando hacia arriba. Hay una gente que camina así. Y eso es parte de la vida cristiana. No hay perfección en eso. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia peregrinaje hacia el cielo. Lo importante es que te sigas moviendo hacia arriba. Van a haber momentos que quizás estés abajo, que sientas que se te queman los pies porque vas al infierno, ¿verdad? Lo importante es que sigas, subas, pidas perdón y se sigas moviendo hacia adelante, hacia arriba, hacia Dios. No sé cómo luzca eso en tu vida, pero lo importante es que te sigas moviendo hacia Dios en tu proceso de madurez cristiana. Como yo les dije al principio, yo tengo algunas cosas en mi vida que yo tengo que ser cuidadoso, ¿verdad? Como les mencioné al principio antes de comenzar a predicar, porque son cosas que trigger algunas áreas de mi vida. Pero, ¿qué hace Dios? Me expuso a ver cómo yo reaccionaba. Cada mes nos expone, quizás Dios, las circunstancias de la vida, quizás yo mismo. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Eso es parte para probar si hemos madurado o no. Ahora bien, ese comienzo de la purificación es la conversión de nuestros corazones que han sido limpiados del pecado y los hace aptos para que el Espíritu Santo habite en nuestra vida. La actividad del Espíritu Santo es quien transforma nuestra vida totalmente. Así que en resumen, quiero resumir estos puntos que hablé de estas cuatro maneras. La justificación nos da una nueva posición ante Dios. Son efectos de la salvación. El nuevo nacimiento nos da el poder para lidiar con el pecado y vivir para Cristo. Porque hemos decidido ahora actuar en esta nueva naturaleza, ¿verdad? Que es nacida del Espíritu, del agua y de la palabra de Dios, de la comunidad de Dios, de la iglesia. La santificación inicial comienza el desarrollo de nuestro carácter como cristianos que nos queremos parecer a Cristo Jesús. Y eso es lo que es la santificación, cómo yo me parezco más a Cristo Jesús. Y también nos provee la base para que el Espíritu Santo nos purifique y nos empodere. Y aún el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ya estoy casi terminando. Pero 2 puntos basados en este pasaje de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Piensa en eso. Permita que esa palabra entre a su vida, a su corazón y aún a mi vida, a mi corazón. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 2 puntos que quiero concluir esta sección. Todos y todas necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo, no hay nadie que se quede fuera. No nos podemos mover en la vida cristiana si no nacemos de nuevo. Algo que me gusta a mí de la tradición wesleyana es que cree en los pactos de Dios.
Nosotros como cristianos hemos hecho un pacto, un compromiso con Dios, de que nos vamos a mover hacia Jesucristo, no hacia lejos de Jesucristo. Así que hay cosas en nuestra vida, como no podemos movernos a otro paso, a otro step, si no hacemos ese compromiso de que, Señor, yo estoy comprometido con mi nueva naturaleza que tú me has otorgado a través del Espíritu, de la palabra de Cristo Jesús. Y lo otro es, todos necesitamos convertirnos. Nicodemo era un hombre estudioso de la ley, era un religioso que sabía la ley. Va de noche donde Jesús le dijo, mira, necesitan nacer de nuevo. En otras palabras, le dijo, necesitan nacer de nuevo. No se trata del conocimiento religioso que tú tengas, ni de cuántos versículos bíblicos tú te sepas, ni de cuántos seminarios tú hayas estudiado. Necesitas nacer de nuevo. Es un asunto del corazón. Es un asunto de mi relación con Dios. Es un asunto interior. Ricos y pobres, latinos y anglos, hombres y mujeres necesitan convertirse. Esto es para toda la humanidad. A través de la conversión, el Espíritu de Dios lidia con nuestro pasado y nos da una visión hacia el futuro. Porque vamos camino al cielo y es un proceso, es una experiencia. No es algo estático. Usted sabe que hay cosas que pasan en la vida, en su familia, en sus relaciones con las otras personas, que a veces puede que lo empujen para atrás. O usted dijo algo, hizo algo que no debió hacer, y en vez de caminar para el frente, caminó para atrás. Esa es la realidad del ser humano, de la vida cristiana. ¿Cuál es mi consejo pastoral? Sigue caminando hacia adelante. Pide perdón a Dios. Reconcíliate con Dios y sigue caminando hacia adelante. Es un proceso. Hay años buenos, hay años malos. Pero que tu corazón esté orientado hacia Dios. Vamos camino al cielo y nos va a tomar tiempo y esfuerzo. Recuerden, la analogía que utilicé en el primer sermón es la analogía del peregrinaje. Camino al cielo representa nuestro caminar cristiano. Y que mucho yo caminé estos días. Caminamos mucho. ¿Por qué? Porque no traje historias, pero caminé mucho, hermano. Sí, porque se compró el carro, a minivan, así que, bueno, es un caminar, hermano. Y esta teología está fundamentada en nuestras creencias cristianas. Y sabemos que hay un pecado original y que hay una gracia preveniente. Y sabemos que también, hoy lo que hablamos, que hay gracia salvadora y hay efectos de la salvación. Y esa salvación que hemos recibido se debe notar en nuestra vida. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, la palabra de Dios y la iglesia. Espíritu de Dios, palabra de Dios y la iglesia. La iglesia es importante para eso. Porque ustedes me hacen a mí mejor cristiano y yo los hago a ustedes mejor cristiano y viceversa. Entre todos nosotros hay una relación, hay unas cosas que aprendemos y crecemos como creyentes. La iglesia es vital. No se desconecte de la comunidad de fe. Conéctese a la comunidad de fe. Y ahí es que usted va a crecer. Las cosas se ponen feas a veces. Si usted tiene un problema con alguien dentro de la iglesia, ahí es que Dios aprovecha esos momentos para trabajar su santificación y las áreas de su vida que necesitan ser trabajadas. ¿Sigo, Rosita? Ok, Rosita me dio permiso. Así que dentro de la comunidad de fe nos vamos a pisar los callos. Quizás usted no va a estar de acuerdo conmigo en algunas cosas y yo con usted en otras cosas, pero seguimos siendo hermanos y hermanas y familia de Dios. Y permitamos que el Espíritu nos haga crecer. Yo sé que cuando yo empecé aquí como pastor, mucha gente no estaba de acuerdo conmigo, pero eso es otro tema. Pero hemos crecido, ¿verdad? Hemos crecido juntos. Ustedes me han formado a mí, yo los he formado a ustedes. Y es parte del peregrinaje cristiano. Pensemos en eso, hermano. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por este tiempo en el que pudimos, Señor, experimentar de tu gracia, de tu amor. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra salvación, Dios.
Ayúdanos a ser proactivos, Señor, y trabajar en nuestra santificación. En las áreas de nuestra vida, Señor, que todavía no han sido rendidas delante de ti, Señor. Que tenemos problemas todavía. En esta mañana, Señor, las queremos rendir delante de ti, Señor. Y que tu Espíritu nos ayude y nos perfeccione en esa área, Dios. Ayúdanos, Dios, en nuestro peregrinaje, Señor. Que no perdamos de vista nuestra meta final, que es estar contigo, Dios. Que las cosas pasajeras, Señor, no nos distraigan, Señor. Las pequeñeces de la vida, que no perdamos nuestro tiempo en cosas pequeñas. Cuando hay cosas más grandes, Señor, que nos debemos enfocar. Ayúdanos a caminar hacia ti, Señor. No hacia el pecado, sino hacia ti. Y si alguien ha pecado o te ha fallado, Dios, rogamos, Dios, por el perdón y la misericordia. Como oraba Job, no solamente oramos por nosotros, oramos por nuestras familias, Señor. Por nuestros familiares cercanos y lejanos que han pecado contra ti. Rogamos que tú les perdones y extiendas gracia y misericordia, Dios. Ayúdanos, Dios, en esta semana. En el nombre de Jesús.